Buen día, hoy les hablaremos tantito sobre el arte en Grecia, arte romano, arte románico y arte gótico. Mi equipo está conformado por Néstor Sánchez y Osman Legaspi. Sobre el arte griego. El arte griego se originó en Grecia, cerca de las islas cercanas al mar Egeo. La civilización griega floreció durante varios siglos, aproximadamente 1000 a.C., hasta la conquista romana de Grecia en el 146 a.C. Durante este periodo arcaico, clásico y helenístico. El arcaico es en el cual hay más formas geométricas y se van más a la naturalidad y expresión. El clásico es uno de los periodos más famosos de la historia del arte griego, ya que cuenta con obras como el dórico y se caracteriza por su mayor anatomía realista y una búsqueda de la perfección. Mientras que el helenístico es la etapa del griego que se volvió más expresivo y emocional. La escultura helenística a menudo retrataba momentos dramáticos y personajes con mayor detalle. En la Grecia las mujeres tenían un estatus inferior al de los hombres y no tenían derechos políticos. Su papel principal era el de cuidar el hogar y la familia. En cuanto a la educación, era valorada en la antigua Grecia, especialmente en Atenas. Los niños varones de las familias acomodadas recibían una educación que incluía lectura, escritura, matemáticas y deportes. La educación se centraba en el desarrollo físico, intelectual y moral. El tema político en Grecia es conocido por haberse desarrollado una variedad de sistemas políticos en diferentes ciudades. La estructura política variaba significativamente de una ciudad a otra. Además, a lo largo del tiempo, estas estructuras políticas también experimentaron cambios y transformaciones. Cada ciudad o estado tenía su propio sistema político único, en los cuales se podían encontrar democracia directa, tiranos y aristócratas. Se basaba en la agricultura, el comercio y la artesanía. El comercio marítimo era esencial y las ciudades competían por el control de las rutas comerciales y puertos. La Grecia es una de las más influyentes de la historia, ya que se caracteriza por su belleza, proporciones matemáticas y una gran influencia en la arquitectura posterior. Algunos de sus elementos más característicos son los templos griegos, columnas, capiteles, entablamientos, teatros y proporción aura. Sus principales es el realismo, naturalismo, belleza y perfección, geometría y proporción, escultura en bajo relieve y perspectiva con profundidad. Algunos tectónicos más famosos son el Partenón, el Templo de Hera, Teatro de Epidauro y el Templo de Poseidón. Hubo dos etapas, el gótico temprano y el gótico tardío. En el gótico temprano se caracterizaba porque es la transición del arte románico al gótico en Europa, y el gótico tardío es cuando la arquitectura gótica ha evolucionado y comenzó a gradualmente ser reconocido en algunas regiones de Europa. El sistema político durante la época gótica abarcaba del siglo XII hasta el siglo XV. El sistema económico durante la época gótica abarcaba del siglo XII y al siglo XV. Era igual que el sistema político, fuertemente influenciado por la estructura feudal y agraria de la sociedad. El arte gótico era arco apuntado, era uno de los más rasgados, más icónicos de la arquitectura gótica. Bóvedas de crucería. Son techos abovedados que se intersectan en forma de cruz, lo que contribuye a la estabilidad y permite construir techos más altos y esbeltos, así bien estirados, así, de punta. Ventanas y vitrales. Las iglesias góticas presentan ventanas grandes y elegantes, a menudo decoradas con vitrales de colores. Estos permiten que la luz natural inunde el interior de la iglesia y crean efectos de luz y color. Una de las características del estilo gótico es que desarrolló principalmente la arquitectura religiosa y especialmente la construcción de catedrales y abadías. Influyó en la arquitectura, el arte y la cultura de la Europa medieval.
y sigue siendo apreciado por su belleza y simbolismo espiritual hasta el día de hoy. Una es la Catedral del Notre Dame, Catedral de Chartres, Catedral de Colonia y Catedral de Reims. El arte romano. El arte romano abarca casi 1000 años y 3 continentes. Es desde Europa hasta África y así Asia. Y el primer arte romano se remonta al 509 a.C., con la legendaria fundación de la República Romana, y duró hasta el 330. Y también es de que el arte romano también abarca un amplio espectro de medios que incluyen mármol, pintura, mosaico, gemas, plata y bronce y terracotas, solo por nombrar algunos, pues aquí como lo estoy explicando y aquí viene también el texto. La ciudad de Roma era un crisol y los romanos no tuvieron reparos en adaptar las influencias artísticas de las otras culturas mediterráneas. Lo que trata de decir es que pues no batallaban. Por esta razón es común ver influencias griegas, etruscas y egipcias a lo largo del arte romano. Fechas. Los periodos del romano tienen 3, que es el primero hasta el siglo II a.C. El segundo es época de los Antóninos y el tercero es época de Diocleciano y Constantino, que el último fue de el año 285 a 340 después de Cristo. La sociedad y su sistema político y económico. La organización del sistema político romano era monarquía, república y imperio, influyeron de manera decisiva en la configuración política de los territorios y naciones europeas. Los teóricos del Estado moderno construyeron algunas de sus principales aportaciones sobre la base del estudio de las fuentes romanas. Fue aquí donde se hicieron varias preguntas que consisten en: ¿podemos considerar a la Roma republicana como democrática? ¿Se puede aplicar a Roma el concepto moderno de Estado? Y pues se inició con una visión esquemática de la historia de Roma y su derecho, que al final es de que estaba bajo la denominación de República Romana, y era que en ella el pueblo ejerció la democracia. Y en especial la fuente principal es la compilación Justinianea. Del romano, la principal es de que tomaban la disciplina en la que mejor se podían manifestar a través del poder del Estado. También era de que era documentada, no solo perduraron numerosas construcciones, sino que se conservaba un tratado teórico de arquitectura escrito por Vitruvio en el siglo I. La arquitectura romana se caracteriza por el uso del arco, el empleo del hormigón, la incorporación del diseño, la planificación del espacio urbano, el desarrollo de nuevas tipologías arquitectónicas. Una de las más importantes es de que era utilitario. Tendía a expresar la idea de Roma como centro del mundo y exaltar el poder del Estado romano. Otra de las más importantes también fue de que la mayoría de los artistas que trabajaban en Roma eran griegos, y coleccionistas adquirían o hacían copiar esculturas de ese origen. Alcanzó su máximo desarrollo a partir de la constitución del imperio. Bajo el reinado de Augusto en el año 27 a.C. Los ejemplos arquitectónicos que aquí puse y que me gustaron, pues como aquí podrán ver, el Coliseo Romano fue uno de tantos, el Panteón, el Foro Romano, la Colina Palatina y los museos de la Colina Capitolina. Positiva que es esta, y hablaré del arte románico, que es desde los países de escandinavos, sur de Italia, norte de la península ibérica. Se desarrolló en Italia en el año 2000 a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Es de que también tiene 3 fases.
El primero románico, el segundo fue el románico pleno y el tercero es el tardo románico, es la transición del románico al gótico. Y en lo siguiente, ¿cómo era la sociedad y su sistema político y económico? La respuesta es de que Roma fue un pueblo de labradores, de comerciantes y de guerreros. El Imperio Romano tuvo por preocupación fundamental mantener el dominio sobre los territorios colonizados, por lo cual movilizó poderosos ejércitos. Dio vida a un denso cuerpo de leyes que apretó los lazos entre la metrópoli y las provincias. La lectura principales es de que tuvo un estilo creado en la Edad Media en Europa después de la decadencia de la civilización greco-romana. La manifestación pues más clara de la arquitectura románica son las iglesias, porque casi todo está con esa forma, ese estilo. Una de las más importantes de la románica es de que se refiere a la arquitectura, el románico presenta pues más paramento que vano, tratando de aportar verticalidad al conjunto con las torres y los cimborrios. Otra es de que los muros son gruesos, construyéndose los parámetros en sillería y azoga y tizón. Son dos muros y queda un hueco en medio relleno de ripio. Otros que puse para ser más específico y más detalladamente poderlo explicar mejor, puse la imagen de como una tipo iglesia, ¿no? Del románico. Y aquí en cada una se pueden ver las partes de cómo se llaman. Uno de los ejemplos que más me gustaron de esas fue la iglesia abacial de Sainte-Oy-Conques. La otra era la catedral de San Trofimo Arles. La siguiente es catedral de Lisboa y por último catedral de Modena. Esas son una de las principales que pues más me gustaron, y de hecho la que más me gustó fue la última, la catedral de Modena. Ciertamente pues más que nada por sus características se me hace como muy limpia su imagen.